Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí en Santander, aunque sea así una visita rollo relámpago, pero bueno, me están tratando estupendamente todo el día y encantada. Beneficios del Banco Santander en el año 2013. 4.400 millones de euros. Tasa de pobreza infantil, 30%. A día de hoy, las 8 grandes fortunas son un 25% más ricas que hace un año. Número de parados y paradas en el Estado español, 6 millones. 23 banqueros acumulan 227 millones en jubilaciones. Número de personas que sufren la pobreza energética en el Estado español, 7 millones. Con estas cifras lo que quiero decir es que vivimos en la Europa de las desigualdades. Lo que quiere decir que no deja de aumentar y que para que ellos tengan beneficios, nuestra clase, la clase trabajadora, sufre. Sufre el paro, sufre los desahucios y sufre la pobreza. Y hay que decir que estas desigualdades, esta Europa de las desigualdades, no es una fatalidad que nos haya caído del cielo, como nos quieren hacer creer algunos. Tampoco es una falta de regulación de los mercados, como nos quieren hacer creer otros. Esto es el sistema capitalista. Está todo absolutamente calculado y todo premeditado. El capitalismo en Europa ha construido la Unión Europea con un objetivo muy claro. El objetivo de que ellos, los poderosos, tengan beneficios a costa de la explotación de la clase trabajadora. La Unión Europea no ha sido construida por el pueblo, ha sido construida por la banca y por los mercados, y con unos principios muy claros: desregulación de los mercados, disciplina presupuestaria, liberalización financiera, imposición fiscal regresiva y privatización de las empresas públicas. Estaba claro cuál era el objetivo, y el objetivo no era construir una Europa social y una Europa de la igualdad. El objetivo es claro, y es que ellos cada vez tengan más privilegios. Tenemos claro que el capitalismo no es reformable y por tanto tampoco podemos reformar su hijo, su engendro, que es la Unión Europea. Hay que romper con esta Unión Europea de los bancos, con esta Unión Europea de los mercados y los mercaderes. Hay que romper con esta Unión Europea absolutamente antidemocrática. Antidemocrática porque nos está gobernando la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, instituciones que son antidemocráticas porque no han sido elegidas por nadie. Nos gobiernan aquellos que no han sido votados por ningún pueblo europeo. No sé si sabéis, recordaréis la mitología griega que decía que Europa era una princesa guapísima que fue secuestrada por Zeus, disfrazado de toro blanco, que la secuestró y se la llevó a Creta. Zeus secuestró a Europa. Pues ahora en estos momentos también Europa está secuestrada, y está secuestrada por esta troika absolutamente antidemocrática. Una troika que nos ha impuesto reformas laborales que solo nos han traído paro y precariedad. Una troika que nos ha impuesto una reforma de las pensiones para que trabajemos más años y cobremos menos. Y una troika que nos sigue exigiendo sacrificios. A unos nos aprietan el cinturón y otros resulta que se han comprado 2 tallas más de pantalón. Hay que verlo en los sueldos de los grandes directivos de las empresas del IBEX 35. Están cobrando de media un sueldo de 2,3 millones de euros al año. Y esta troika nos recetó las políticas de austeridad para salir de la crisis. El problema es que no nos dijo quién iba a salir de la crisis con estas políticas de austeridad. Las políticas de austeridad, los recortes, tienen un objetivo claro. El objetivo es desmantelar el estado del bienestar para que algunos hagan negocio. Es recortar en pensiones, en educación, en sanidad, para que eso sea un campo de negocio para algunos. Porque de hecho los mismos que nos recortan las pensiones luego vienen a vendernos planes de pensiones privados. Los mismos que nos recortan la sanidad luego vienen a vendernos los planes de seguros privados. Por tanto, hay que romper con la troika. Y la troika cuenta en el Estado español con el inquebrantable apoyo de los partidos del régimen, del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista.
Unos y otros han apoyado en Europa la gobernanza económica, el pacto fiscal, las políticas de austeridad, el papel del Banco Central Europeo y el presupuesto de la Unión Europea. Primero fue el presidente Zapatero y ahora está siendo Rajoy. Los dos partidos han trasladado aquí esas agresiones a los trabajadores y trabajadoras. Y al Partido Socialista hay que decir que dejen de engañar a la gente. Yo el otro día escuchaba a la señora Valenciano que decía que había que votar al Partido Socialista para estas elecciones por tres cuestiones. Decía que había que votar al Partido Socialista para luchar contra la troika, para luchar contra las políticas de austeridad y para desalojar a la derecha del poder en Europa. Y a la señora Valenciano, por tanto, hay que decirle también tres cosas. Hay que decirle, uno, la troika también sois vosotros. Partido Socialista también forma parte de la Comisión Europea y, por tanto, es troika. Almunia es troika como el que más. Dos, las políticas de austeridad fueron ellos los primeros en aplicarlas aquí con esa reforma de la Constitución, el artículo 135, para poner el pago de la deuda a los bancos por encima de nuestros derechos. Y las políticas de austeridad las está aplicando también el Partido Socialista francés con ese recorte brutal a las pensiones de los trabajadores y trabajadoras en Francia. Y lo de desalojar a la derecha del poder, le vamos a decir que se lo pregunte a Felipe González, a ver qué piensa él. No pueden desalojar a la derecha del poder aquellos que gobiernan con la derecha. En la Comisión Europea gobiernan conjuntamente conservadores con socialdemócratas y liberales. En el Parlamento Europeo, Partido Popular y Partido Socialista votan juntos el 73% de las veces. Y conservadores y socialdemócratas gobiernan juntos en Alemania, en Grecia y hasta en 10 países de la Unión Europea. Por tanto, no nos sirve ese discurso de la señora Valenciano y hay que quitarle la careta y hay que desenmascarar al Partido Socialista durante esta campaña electoral. También Partido Popular y Partido Socialista se han posicionado en ese Tratado de Libre Comercio que nos comentaba Isabel, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Unión Europea. El otro día en el Congreso de los Diputados votaron los dos partidos en contra de hacer un referéndum para adherirnos o no a ese Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio que supondrá una subordinación absoluta a los intereses de las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Nuestra legislación laboral, nuestra legislación medioambiental, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, todo estará supeditado a los intereses de las multinacionales norteamericanas. El fracking, por ejemplo, no tendrá freno si se aprueba este Tratado de Libre Comercio. Un tratado que además se está negociando de espaldas a la ciudadanía, que no sabemos ni quién ni en qué términos se está negociando. Y como digo, ya Partido Popular y Partido Socialista se han posicionado a favor de este Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, yo creo que es importante saber distinguir a los votantes y las bases del Partido Socialista de sus direcciones, de esas direcciones que luego acaban sentadas en los consejos de administración de Gas Natural o de Endesa. Nosotros sabemos distinguir y por eso hacemos un llamamiento a las bases y a los votantes del Partido Socialista y les decimos que si de verdad quieren defender el socialismo, tienen las puertas abiertas en Izquierda Unida. Y tienen las puertas abiertas porque necesitamos una alianza de todos los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos una alianza de todo el pueblo para construir la Europa socialista. El capitalismo nos agrede a todos y a todas las trabajadoras en toda Europa. Nos agreden aquí en Cantabria, en el País Valencià, en Galicia, en Asturias, en Madrid, pero también en Francia, en Alemania, en Italia, en Austria. El capitalismo no tiene fronteras, nos agrede a todas y por eso necesitamos organizarnos a escala europea, para dar la batalla a escala europea y para poner el poder en manos del pueblo, para que seamos la clase trabajadora la que controlemos los recursos que ahora están en manos del señor Botín, del señor González, de la duquesa de Alba, de Repsol, de Iberdrola, de Telefónica. Todos esos recursos hay que ponerlos al servicio de la mayoría, hay que ponerlos al servicio de generar puestos de trabajo. Tienen que servir todos esos recursos para construir escuelas, para construir hospitales, para las pensiones de nuestros mayores,
para recursos para las personas con discapacidad. Hay que exigir una reforma fiscal a escala europea. Hay que expropiar a los expropiadores y hay que nacionalizar los sectores estratégicos de la economía. Hay que tener también un sistema financiero público. Hay que romper con ese mecanismo perverso del Banco Central Europeo. Este Banco Central Europeo que no presta dinero a los estados, que presta dinero a las entidades privadas para que luego presten a los estados, y ahí se nos genera toda esa deuda ilegítima. Y que quede claro, la deuda es ilegítima y por tanto la deuda no se tiene que pagar. Y necesitamos también ser mayoría para tumbar los muros, para tumbar las alambradas con cuchillas, para cerrar los centros de internamiento para extranjeros. Tenemos que acabar con esa violencia que los poderosos están ejerciendo sobre los trabajadores y trabajadoras que vienen de fuera, que vienen huyendo del hambre, de las guerras, de la pobreza que Occidente ha generado en los países del sur. Hay que decir que negar la sanidad a las personas inmigrantes es violencia. Hay que decir que ilegalizar a seres humanos es violencia. Que los que ordenan pegar tiros en Ceuta, que los que ordenan usar gases en Melilla son criminales. Hay que decir que el Partido Popular está aplicando, como digo, unas políticas criminales de represión de la inmigración. Y al Partido Socialista hay que recordarles que sus gobiernos apoyaron leyes de extranjería de las más represivas de toda Europa, que están a favor de los CIES y que están a favor de esa política de represión de la inmigración de Europa y que están a favor de ilegalizar a seres humanos. Pero nosotras, desde Izquierda Unida, lo tenemos muy claro. Nuestros enemigos no entran por Melilla, nuestros enemigos ya están aquí dentro y nuestros enemigos están sentados en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Esos son los enemigos de los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Claro que el camino es ese, que el camino es sumar, que el camino es la organización, la movilización. Las batallas, evidentemente, se ganan en las calles, pero luego hay que trasladar esas victorias a las instituciones y hay que trasladar las luchas y las movilizaciones con el voto en las urnas. Y por eso la mejor carta de presentación de la candidatura de Izquierda Unida son nuestras luchas pasadas, nuestras luchas presentes y el compromiso de estar en todas las batallas que quedan por venir sin dar ni un paso atrás. Porque además hay que decir que la militancia es lo mejor que tiene esta organización, la militancia es lo mejor que tiene Izquierda Unida, que está en todas las movilizaciones defendiendo nuestros derechos, que son los que encarcelan hasta las 2 de la mañana, que son los que ponen su tiempo y el dinero de su bolsillo para crear plataformas y para estar en la movilización. Por tanto, esta no es una candidatura nueva, somos las mismas que estuvimos en el no a la OTAN, somos las mismas que estuvimos en el no a la guerra, las que ocupamos plazas y las que nos organizamos en piquetes para las huelgas generales. Somos hombres y mujeres antifascistas y combatimos al fascismo y a la extrema derecha aquí, en toda Europa, y ahora hay que decir que hay que combatir al fascismo en Ucrania. Donde estamos viviendo la supeditación total de la Unión Europea a los intereses de Estados Unidos, tenemos que seguir diciendo no a la OTAN, sí a la paz, sí a la Europa de la solidaridad internacional. Nuestro espejo tiene que ser América Latina y sus procesos revolucionarios. La lucha contra el bloqueo al que Israel somete a la Franja de Gaza, la lucha por una Palestina libre, la lucha por un Sáhara libre es también nuestra lucha. Porque esa es la Europa que queremos construir, la Europa de los pueblos. Y para eso necesitamos sumar, necesitamos multiplicar nuestro eco. Y por eso esta candidatura no es solo la candidatura de Izquierda Unida, no es solo la candidatura de la izquierda plural, es la candidatura de miles de militantes, de miles de trabajadores y trabajadoras dispuestas a plantar cara a los poderosos, dispuestas a plantar cara a las élites que nos dominan, dispuestas a plantar cara a aquellos que quieren continuar robando y explotando a la clase trabajadora. Y tenemos que señalar también a sus cómplices en Moncloa y en Bruselas. Y hay que decir que los poderosos
ya no están tan tranquilos, ya no duermen tan tranquilos, porque ya están viendo cómo el pueblo se organiza en mareas, en plataformas, en esas marchas de la dignidad. Nos organizamos para tumbar el régimen del 78, porque tenemos claro que no es momento de 4 reformas constitucionales, que ante el colapso del actual régimen nuestra propuesta es finiquitarlo y nuestra propuesta es un proceso constituyente desde abajo, desde la base, y también un proceso constituyente en Europa, pidiendo una Europa de justicia social y una Europa de reparto de la riqueza. Y para eso tenemos que llenar el Parlamento Europeo de pueblo, de los que no viajan en primera, de los que no cobran 6.000 o 7.000 euros al mes, porque esos no nos representan. Tenemos que llenar el Parlamento Europeo de los que están y estarán ahí defendiendo a su clase, con orgullo de ser pueblo, sin venderse y con una militancia que nos vacuna contra el síndrome de la moqueta, que nos recuerda cada día cuál es nuestra función en las instituciones. Nuestra función es obedecer al pueblo y trasladar al Parlamento Europeo la lucha de clases. Y me vais a permitir que acabe con Gabriel García Márquez, que decía que los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan, por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra. Pues bien, decimos que desde Izquierda Unida, con toda nuestra humildad, pero también con mucha fuerza y con mucha ilusión, estamos dispuestas a ello. Construyamos esa oportunidad para la clase trabajadora que lleva 100 años de soledad. Luchemos por la Europa socialista.